La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Preciosa es tu palabra, permítenos valorarla, permítenos valorar y honrar a los que la tradujeron a nuestro idioma, a los que la escribieron también en tu nombre, sin darse cuenta que estaban escribiendo un libro sagrado. A todos ellos, Señor, que hicieron posible, tú los usaste para que llegara esta palabra a nosotros. Señor, gracias, ayúdanos a entender eso, valorar eso y ser asiduos lectores, amantes de tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y voy a estar compartiendo en este mes algunas enseñanzas sencillas, algunos datos importantes, valiosos, que espero yo que sean útiles para nosotros en nuestro estudio de la palabra del Señor, en nuestra valoración de la palabra del Señor. Muy bien, la bienaventuranza de vivir en la palabra, las excelencias de la ley de Dios, es lo que encontramos en el Salmo 119. Esta es la 13ª parte, la 13ª parte del Salmo 119. Después de las letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Baud, Zain, Chet, Ojet, Tet, Yod, Kaf y Lamed, nos encontramos con la letra Mem, que nos habla de la palabra de Dios como una enseñanza a la que tenemos acceso todos los días y todo el día. Sí, usted puede notar que las letras del alfabeto, es decir, es evidente qué sonido. La T, evidentemente, es como la letra T del castellano, la Mem es como la letra M del castellano, sí, se dice diferente, pero digamos, el sonido que hacemos con la boca, sí, es así, Mem, es como la M, digámoslo así. Pero lo que significa en el Salmo, porque los 8 versículos que vamos a estudiar ahora en el idioma hebreo comienzan con la letra Mem, lo que significa o de lo que habla es de esto, de una exhortación a vivir apegados a la palabra. Sigamos el acróstico. He aquí la 13ª letra del alfabeto hebreo que produce este acróstico hermoso. Mem, la palabra de Dios es enseñanza cotidiana. Así le llamaremos en términos generales a la enseñanza de este salmo el día de hoy. La palabra de Dios es enseñanza cotidiana. Miren, la Biblia, hermanos, no es el mejor libro de la biblioteca. Es el mejor libro de nuestro buró, nuestra mesa, nuestro escritorio, nuestra mochila, nuestro portafolio. Es el mejor libro en perdón. Aquí hay un no que debe ser quitado. Perdón, la Biblia es el mejor libro. Perdonen ustedes, yo tengo escrito acá esto y está equivocado. La Biblia es el mejor libro de la biblioteca. Es el mejor libro de nuestro buró, nuestra mesa, nuestro escritorio, nuestra mochila, nuestro portafolio, nuestro iPhone, nuestro iPad, nuestra computadora. Pero no es un libro de consulta esporádica. Yo tengo libros de consulta. Acá tengo unos libros grandototes que ahí están los libros apócrifos, los libros que no son inspirados por Dios y que alguien escribió, los gnósticos escribieron y no son libros que son inspirados por Dios, no debemos considerarlos como palabra de Dios. Y ahí los tengo. ¿De cada cuándo los saco? Yo creo que una vez al año, porque son de consulta, son cuando alguna cosa quiero corroborar, estoy en mis apuntes acá, quiero corroborar, pero hermanos, que es la Biblia, no es un libro de consulta esporádica, no, señor, es un libro de batalla, es un libro que traemos con nosotros todos los días. Un seguidor de Dios no debería pasar un solo día sin leerlo, estudiarlo y meditar en sus enseñanzas. No es posible que un cristiano que dice que sigue a Cristo no lo lea todos los días. No es posible. Le aseguro que dos chavos solteros, un chico y una chica, le aseguro que se la pasan todo el santo día mandándose mensajes, iba a decir que se mandan cartas, pero el día de hoy ya no se encartan, mensajes, textos en el WhatsApp o en el Telegram o el que use cada quien, y se mandan mensajes, y estoy seguro que ninguno de estos dos enamorados pasaría, o sea, que le escriben y lo dejan vistos, no hombre, lo contesta de inmediato porque se aman. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Un seguidor de Dios no debería pasar un solo día sin leerlo, estudiarlo y meditar en sus enseñanzas. De eso nos habla este párrafo del Salmo 119. Hagamos nuestro ejercicio de leer cada versículo y hacer una paráfrasis libre para nuestro contexto. Voy a leer el texto y lo voy a decirlo en las palabras de nuestro contexto histórico en las que
ese versículo se explica, ¿de acuerdo? La primera enseñanza es el amor cotidiano. La palabra de Dios nos reta, nos insta a el amor cotidiano. ¿De qué estoy hablando? Perdón ustedes. Mire cómo dice el versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Paráfrasis, o sea, explicando lo que dice aquí. Me gusta tu palabra, de verdad me gusta. No puedo vivir sin ella. Le entrego mi tiempo porque sin ella no podría vivir. Diariamente reflexiono en sus enseñanzas para mi vida. Me parece que esto es lo que está diciendo el salmista en términos de acá, de Mexicalpan de las Tunas, o sea, en términos nuestros, en nuestro contexto. Eso es lo que dice, me gusta tu palabra, Señor, y me gusta de verdad, y no puedo vivir sin ella. Le entrego mi tiempo porque sin ella no podría vivir. Diariamente reflexiono en sus enseñanzas para mi vida. ¿Es esto una realidad en tu vida, hermano? Qué bueno, seguramente experimentas el amor cotidiano de Dios y Dios experimenta el amor cotidiano de ti para Él, porque su palabra debe ser el amor cotidiano. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Vamos al siguiente versículo, el versículo 98. La capacitación diaria. ¿Qué es este libro? Es nuestra capacitación diaria. Mire cómo dice el salmista. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Esto parecería presunción o algo así, ¿no? De hecho, hay otro parecido más abajo, el otro versículo que vamos a leer, que también habla algo así como soy mejor que esto. Parecería presunción. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo el salmista aquí? Que conocer a Dios, que conocer su palabra, nos hace sabios, nos hace cultos, nos hace personas con ventaja sobre aquellos que nos quieren hacer un daño. De hecho, estudiar la Biblia nos arma, nos perfecciona, nos fortalece para enfrentar a los enemigos. Paráfrasis. Les llevo una gran ventaja a los que se me oponen, porque tus mandamientos me han hecho sabio. Además, como las enseñanzas son permanentes, la sabiduría que me imparten también lo es. Así explico yo este versículo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hermanos míos, dejemos que la palabra del Señor nos capacite diariamente, porque he llamado a esta enseñanza la capacitación diaria. Dejemos que nos capacite, que nos dé ventaja, que nos perfeccione de manera superior a aquellos que se han constituido enemigos nuestros. Siguiente enseñanza, el crecimiento constante. Esta palabra para nosotros es también el crecimiento constante de nuestra vida. Mire cómo dice el Salmo 119, versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que todos mis maestros, podría decirse aquí, ¿no? Más que todos mis enseñadores, incluyanse mentores, pastores, maestros, conferencistas, libros que leo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Paráfrasis, ¿cómo parafraseamos esto? He aquí mi propuesta. He podido aventajar a algunos de mis maestros porque tus enseñanzas son mi reflexión cotidiana. Déjame les pongo un ejemplo que podría ilustrar esto. Ya les he contado a ustedes, porque he contado que cuando estudié la preparatoria andaba mal de mis ideas y pensaba que quería ser médico y estudié ciencias biológicas en la preparatoria, pero después me di cuenta que yo quería estudiar otra cosa, quería estudiar filosofía, literatura, era por el área de humanidades más que de las ciencias biológicas lo que me interesaba. Y cuando fui a hacer el examen, cuando fui a presentarme para que me aceptaran en la Facultad de Filosofía y Letras, me dijeron, pues no podemos aceptarlo porque usted no tiene el bachillerato correspondiente. Hice trámites, hablé con el subdirector y hablé con este y con la secretaria y no sé qué, hasta que llegué al director mero y le dije, por favor, es que estaba confundido, pero pues, háganme el examen, ¿cuál es el problema? Si no paso el examen, pues ya no me aceptan, pero si lo paso, ¿qué tal? Y me hicieron el examen, porque allá en Chihuahua es diferente que acá en la UNAM y era otra época, había menos aspirantes. Hice el examen y venían preguntas incluso de la Biblia. Preguntaban que cuál era la literatura sapiencial de la cultura hebrea. Era una pregunta que
cualquiera persona no sabría, yo no la sabría a menos que era cristiano, porque al ser cristiano y leer la Biblia y ser un asiduo lector de la Biblia emocionado, porque si me gustaba la literatura, pues imagínense cuando me convierto y me encuentro con la palabra del Señor y la literatura sapiencial, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, la literatura de la cultura de oro, de la cultura griega, la época de oro de la cultura griega, yo me sabía eso. Y digamos que me dio ventaja también, otras razones hubo que yo era asiduo lector o devora libros y por esa razón pude pasar el examen. Pero aquí el Señor habla de algo que nos capacita para la vida y dice, he podido aventajar incluso, o sea, cuando voy a la escuela ya sé lo que me van a enseñar, porque en tu palabra hay enseñanza. Hermano mío, en la palabra de Dios hay enseñanza, en la palabra de Dios hay crecimiento, en la palabra de Dios nos hace listos, nos hace cultos, nos hace saber de muchas áreas de las ciencias. ¿No ha notado usted eso, hermano? Ahora me refiero, además de la palabra, me refiero a la expresión y la enseñanza de la palabra en un culto. Una persona que va a un culto aprende muchísimo. Analícelo, analice un culto en donde cantamos a Dios, donde cantamos hermosas expresiones poéticas, porque los cantos, los himnos espirituales, los himnos cristianos, son preciosas expresiones de poesía, con enseñanzas, con máximas, con proverbios. Algunos que vienen en la Biblia, algunos que no vienen en la Biblia, sino que fueron creados por el compositor. Y luego el sermón, el pastor nos ilustra los sermones y las enseñanzas con ejemplos, con historias de la ciencia, de la historia humana, etcétera, etcétera. La verdad es que ir a un culto y aprender de la palabra de Dios es crecer, es aventajar, es aprender más allá de lo que otros aprenden. Porque tus enseñanzas son mi reflexión cotidiana. Es más, habría que decir aquí, que faltar a un culto es perderte una gran bendición, es perderte bueno, lo digo así, hay gente que paga montones, miles de pesos por ir a una conferencia de superación personal, donde le llenan la cabeza de humanismo y de ideologías y demás. En la iglesia, de hecho es gratis, no se cobra por entrar. Y vas y recibes palabra de Dios que te hace aventajar a tus enseñadores, dice el salmista. Porque si la palabra es nuestra reflexión cotidiana, crecemos, hermanos míos. La palabra es crecimiento constante. Además, la palabra es la dosis indispensable de sabiduría de cada día. Mire cómo dice el versículo 100 del Salmo 119. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Otra vez, desde antes ya estaba diciendo esto, que soy más que algo, no es soberbia, más bien es exaltación de lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Eso es un principio muy importante, hermanos. Miren, si no aprendemos de los libros, de los científicos del pasado, de los maestros, si no aprendemos de lo que está escrito en la palabra y en otros documentos, tendríamos que descubrir el fuego de nuevo, tendríamos que inventar la rueda otra vez, tendríamos que volver a inventar el foco, pero gracias a que otros antes que nosotros han traído sabiduría, tecnología, conocimiento, nosotros partimos de donde ellos nos dejaron la estafeta, partimos de donde ellos están. Usted y yo no tenemos que inventar la computadora, ya alguien décadas atrás, siglo pasado, la inventó. Los que siguieron le fueron aumentando y haciendo cada vez más, y usted y yo partimos de ahí, y a partir de ahí vamos más para arriba. Por eso dice aquí el salmista, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, porque a partir de la palabra, desde aquí, imagínese, la palabra de Dios, la más alta y gloriosa sabiduría, y desde ahí comenzamos. Paráfrasis, déjeme lo digo con la paráfrasis, lo que quiero enseñar aquí. Incluso he podido aprender más que los ancianos, con todo y su experiencia, pues he obedecido tus designios, lo cual es sabiduría pura. Es maravilloso tener un papá, una mamá, un abuelo que te siente y te cuente sus anécdotas, sus historias, y te diga máximas de la vida, principios para vivir, enseñanzas sencillas y complejas de todas las clases, y que te diga, hijo mío, cuando alguna vez en tu trabajo pase esto, que te diga cosas hermosas. Mi padre me decía, y lo tengo bien grabado, no quiero ser el más rico del panteón, decía, no quiero ser el más rico del panteón. Por eso
Todos los domingos nos íbamos de día de campo. Súbanse a la camioneta y nos íbamos de día de campo, mis hermanos y yo. Perdón, porque decía, no quiero ser el más rico del panteón. Se me quedó grabado eso. Me gusta esa frase, esa idea. Es fabuloso tener padres, ancianos que nos digan cosas, enseñanzas. Este libro es el libro del anciano, anciano de años, anciano de siglos, del todopoderoso Dios, del más antiguo en edad que cualquier ser creado. Y aquí están los consejos de montones de ancianos, no solamente de los que lo escribieron, este libro maravilloso, sino de las historias que nos cuenta de esos personajes. Aquí está la sabiduría de Moisés, la sabiduría de Abraham antes, la sabiduría de David, la sabiduría de Salomón. Aquí están estos abuelitos, estos papás enseñándonos. Por eso hago así la paráfrasis. Incluso he podido aprender más que los ancianos con todo y su experiencia, pues he obedecido tus designios, lo cual es sabiduría pura. Si no tuviste un papá, un abuelo que te enseñara, aquí está lo que suple esa carencia y suple con creces, por supuesto. Versículo 101, la advertencia oportuna y diaria. La palabra es la advertencia oportuna y diaria. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Qué les parece? De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. O sea, no me fui como Caperucita Roja, que ya dijimos el domingo, que anda haciendo esa chamaca hablando con el lobo, por favor. De todo mal camino, del lobo feroz que me decía que había un atajo, me contuve mis pies para guardar tu palabra. Paráfrasis. Las enseñanzas más importantes que me ha impartido la Biblia son reconocer el camino del mal para rechazarlo y andar el camino del bien. Esto es lo que dice Pablo a Timoteo. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí, me dice el mal camino por el que no debo ir y me dice el buen camino que debo tomar y me motiva a hacerlo. Esta es la advertencia oportuna de cada día. Eso tiene la Biblia para nosotros. No te vayas al trabajo ni a la escuela sin haberla leído, porque ahí hay una advertencia maravillosa y un camino a seguir. Siguiente enseñanza, la autoridad constante en mi vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la autoridad constante en mi vida. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Hermanos míos, cuando leemos la palabra y encontramos aquí enseñanzas, no son las enseñanzas del prefecto de la escuela, no son las enseñanzas del entrenador del equipo, que aún a ellos habría que hacerles caso. No son las enseñanzas de un policía, o la dirección, o la directriz de un policía. No, son las enseñanzas del que tiene toda autoridad. Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y luego nos dio una orden. Por eso llamo a esto, la palabra es la autoridad constante en mi vida. Paráfrasis, he aceptado para siempre tus consejos sabios, porque sé que vienen de ti, Señor. ¿Por qué debo vivir así? ¿Por qué debo hacer eso de la palabra que dice la palabra de Dios? Porque Dios lo dijo, se acabó. Debería ser suficiente razón. Pero te digo otra razón, porque vivir conforme a los designios del Señor es vivir bien, es vivir mejor, es tener mayores posibilidades de triunfar en la vida. Pero con una razón debería bastar, porque Él no las enseñó. Debo obedecerlas porque Él las enseñó. Por eso la palabra es la autoridad constante en nuestra vida. 103, versículo 103. ¿Qué es la palabra? El alimento de cada día. Es el alimento de cada día. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De ahí lo de la Biblia del oso. Paráfrasis. Me agradan, me son sabrosas tus palabras, me deleito en reflexionar en ellas. De hecho, me gustan más que la mermelada, la leche condensada y la mantequilla de maní. No sé cuál de todas estas cosas le gusta a usted más, hermano. No sé
Exactamente, yo sí sé qué es lo que más me gusta a mí de estas dos cosas. Las dos últimas que dije son las cosas que más me gustan. La leche condensada, no puedo tomar ahora, no puedo tomar porque soy diabético, pero sí me gustaba eso. Y tengo una mantequilla de maní sin azúcar y me gusta, pero la palabra de Dios nos gusta más. Eso es lo que dice aquí el salmista. Eso es lo que dice en este pasaje. Me agrada, me son sabrosas tus palabras, me deleito en reflexionar en ellas. De hecho, me gustan más que la mermelada, la leche condensada y la mantequilla de maní. Bueno, yo hago una mermelada de guayaba que yo mismo la hago y me queda muy rica y así me gusta. Porque la palabra es alimento de cada día. Porque la palabra me gusta más que mi mermelada, más que el café expreso cortado con una concha, con nata adentro. Me gusta más la palabra de Dios, porque es el alimento de cada día. Esto debería ser una verdad en nuestra vida, hermanos míos. Aprendámosle a disfrutar el sabor espiritual, intelectual de la palabra de Dios en nuestra vida. Y por último, el Salmo 119, versículo 104. ¿Qué es este libro? La escuela de toda mi vida. Es la escuela de nuestra vida. Dice el versículo 104, para completar los 8 versículos del acróstico que incluye al principio en cada declaración la letra mem. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Me encanta esto habría que hacer un sermón entero de esto. Porque sigo los mandamientos del Señor, me dice, he adquirido inteligencia. O sea, soy más culto, más inteligente que antes. Y como muestra de mi inteligencia y mi sabiduría, que es superior a la de antes, he aborrecido cualquier camino de mentira. O sea que estudiar la palabra nos hace personas mejores y se nos nota que somos mejores en que hemos rechazado los caminos del mal. Paráfrasis. Al leer tu palabra he crecido, he madurado y como consecuencia he aprendido a rechazar el camino del mal. Me parece que así podíamos traducir este versículo. Al leer tu palabra he crecido, he madurado y como consecuencia he aprendido a rechazar el camino del mal. ¿Qué le parece? Hermanos míos, la palabra es el libro de texto para vivir. Nos enseña a decir, nos enseña a decidir, nos desafía a aprender, nos colma de principios, nos llena de principios espirituales para actuar, para vivir, para las relaciones interpersonales. Y debemos valorarla y aprenderla. Pero déjenme decirles algo. Según el diccionario etimológico, el vocablo aprender proviene del latín aprendere, que se relaciona a esta acción en el latín con la acción de perseguir y atrapar algo. De hecho, se parece a la idea de aprender a alguien, ¿no? Aprender a alguien. Perseguir y atrapar algo. Quiero atrapar un conejo, lo persigo por todos los montes hasta atraparlo. Y en efecto, el hecho de aprender es adquirir conocimientos diversos, pero la palabra misma implica esfuerzo por aprender. Dios ya se reveló, Dios ya hizo lo suyo, Dios ya caminó los pasos, todos los pasos hasta llegar a nosotros para poner en nuestras manos su palabra. Yo debo aprenderla. Para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje existen niveles básicos. En la educación se usan estos niveles. Hacer que el alumno memorice pensando, porque el alumno debe saber esto, que se lo memorice. Debe saber esto, que lo aprenda, lo memorice. Otro nivel, hacer que el alumno aprenda a hacer lo que creemos que debe hacer, que se ejercite y que adquiera habilidades o adquiera competencias. Pero la enseñanza de la palabra de Dios tiene un proceso más profundo y alto al que llamamos discipulado. Y en el caso del discipulado, la pregunta no es qué debe saber el alumno. Tampoco es solamente qué debe hacer el alumno. La pregunta que se hace el discipulado cristiano es esta. ¿Quién debe llegar a ser el alumno? Cuando aprendemos la palabra, cuando nos sometemos al discipulado cristiano para aprender la palabra,
el resultado final es que nos convertimos en alguien que no éramos antes. No solo sabemos algo de memoria, no solo aprendimos a hacer algunas cosas, no, sino que nos convertimos en alguien que no existía. Y es ahí donde la palabra de Dios entra en acción. La palabra de Dios no solo informa, no solo cambia los hábitos, en realidad nos convierte en otras personas. En realidad nos hace de nuevo, nos hace un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Porque no se trata solamente de un proceso de lectura, se trata de un proceso milagroso, sobrenatural, que Dios, no se trata solo que yo estoy leyendo y estoy aprendiendo de memoria las palabritas, no, se trata de un proceso en el que Dios me está hablando, su Santo Espíritu está trabajando en mi vida. Cuando tú abres la palabra de Dios, hermano, cuando habla la palabra del Señor, el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, porque acuérdate que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, en mi mente, y está haciendo labor. Por eso, cada vez que evitamos abrirla, cada vez que pasa un día y no la abrimos todo el santo día, no la leímos, no dimos permiso al Espíritu Santo para que trabajara con su palabra y nos bendijera y cortara lo que tenía que cortar y pusiera lo que tenía que poner. Se trata de un proceso maravilloso, milagroso. Es Dios hablándonos y esto es realidad. Así que el Maestro es el mismo Espíritu Santo que usa como espada de dos filos la palabra sobre nosotros. Fue la palabra de Dios la que transformó al legalista religioso perseguidor de cristianos llamado Saulo de Tarso y lo convirtió en un apasionado apóstol Pablo. Fue la palabra de Dios la que transformó a un inteligentísimo y culto joven llamado Apolos en un defensor de la fe, porque al principio no predicaba la doctrina correcta. Su nombre, Apolos, ahora es el nombre que se le da a una ciencia de defensa de una idea, la apologética. La defensa del cristianismo es la apologética. Y fue la palabra explicada por Ananías, no por Priscila y Aquila. Le enseñaron a Apolos más detenidamente, más exactamente el camino, y fue esa palabra que le enseñaron la que transformó su vida. Fue la palabra de Dios la que transformó a cada uno de nosotros en seguidores del Señor, a pesar de lo que éramos antes. Fue la palabra del Señor la que agarró a un flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones, joven de 17 años, llamado Gilberto Gutiérrez Lucero, allá en Chihuahua, y fue esa palabra del Señor la que me transformó en lo que soy ahora. No es gran cosa, pero sí soy mejor que lo que era antes. Nadie es el mismo después de acercarse a la enseñanza bíblica. Si nos creemos completos, perfectos, que no necesitamos cambio alguno, ni crecimiento, ni madurez, sería bueno que analizáramos mejor las cosas. Y si nos damos cuenta de que necesitamos crecer, cambiar, mejorar, avanzar, madurar, perfeccionarnos, entonces deberíamos someternos a la enseñanza de la palabra del Señor. Jóvenes preciosos que vimos en el campamento juvenil, jóvenes preciosos que anduvieron jugando allá, que se metieron a la alberca en la madrugada, en el llamado oso polar. Los que me jugaron básquetbol bajo la lluvia y, por cierto, me enfermé. Los que jugaron entre ustedes y anduvieron contentos, que se hicieron amigos, nuevos amigos. Dios les bendiga a todos. Y adultos y mujeres y varones, necesitamos ser apasionados de la palabra. Disfrutemos la bendición de ser transformados cotidianamente por la enseñanza bíblica. La enseñanza de hoy tenía que ver con la palabra del Señor, pero en este sentido, la palabra de Dios es enseñanza cotidiana de todos los días. El día de hoy, gracias a Dios, tenemos Biblias. Aquí yo tengo montones de estos son todo el Antiguo Testamento, interlineal, hebreo, español. Está escrito el texto en hebreo y luego debajo la traducción al español. Todo esto es el Antiguo Testamento. Todo aquello que tengo más para allá son más Biblias en diferentes versiones, comentarios. Tengo varias en griego, la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, la Septuaginta, Antiguo Testamento en griego también, y tengo la hebrea. Tengo la Biblia, se las enseñaré en otro momento, que no me tenga que parar y esas cosas, porque estaré dando estas enseñanzas, pero estoy seguro que en tu casa hay más de una Biblia. Estoy seguro que en tu casa hay más de una Biblia. Deberíamos valorarla en toda la dimensión de lo que significa para nosotros. Y que esta letra mem del hebreo, del alfabeto hebreo, nos recuerde que la palabra de Dios es enseñanza cotidiana, todos los días, acercándonos a ella todos los días. Señor Santo, te doy gracias porque me permites compartir esto con mis hermanos y hermanas, y te pido que esto sirva, Señor, para hacernos más apasionados o apasionados apenas
de tu palabra, Señor, a partir de hoy. Pongo en tus manos a todos en Cristo Jesús. Amén.